Buenas noches. Buenas noches, Luisa. Buenas noches, Nicolás. El día de hoy, en su noticiero NIL, les contaremos un poco acerca de los cambios que ha tenido Colombia durante este siglo. El primer tema a tratar el día de hoy son los monopolios nacionales y extranjeros dominan. El proceso de monopolización en los sectores financiero, productivo, comercial y de servicios consolidó como asunto estructural el control oligárquico y proimperialista en manos de poderosos grupos financieros extranjeros y nacionales, que son fuente del centralismo asfixiante y el autoritarismo brutal. La rápida monopolización, urbanización y llegada del capitalismo al campo en condiciones de dependencia de los poderes concentrados en Washington es la causa de que Colombia avanzara en los profundos problemas estructurales antes mencionados, que imponen el atraso en vez del desarrollo moderno del país e imprimen la tendencia a un escaso desarrollo de la industria pesada y la desindustrialización general que incrementa. Eso es como un nuevo hecho histórico del capitalismo y la gran y profunda crisis cíclica que inicia en el siglo XXI. Mientras el campo no asegure la soberanía alimenticia del país y la agricultura comercial está orientada en función del lucro de los exportadores y no por la satisfacción de las necesidades de la industrialización y el mercado interno. El neoliberalismo y sus estragos. Las medidas neoliberales han agravado la crisis de Colombia porque, entre otros factores, Washington pretende eliminar la soberanía nacional en todos sus aspectos. El TLC y el ALCA son un ejemplo de esa pretensión que se complementa con las formulaciones injerencistas de la Carta Democrática Interamericana de la OEA y el Plan Colombia, que tiene un alto componente militar argumentado con la excusa de combatir el terrorismo y el narcotráfico, cuando en realidad son protección para los capitales extranjeros a expensas de la libertad de los nacionales colombianos. El narcotráfico en la economía, la guerra y en la política. El estruendo del narcotráfico en el país y en el mundo ha tenido mucho de insondable, pero cada día aumentan las voces contra la política imperialista de guerra antidroga, que incluye el Plan Colombia, y el prohibicionismo. Aparecen nuevas iniciativas pugnando la despenalización. Entre estas voces están la de los ex jefes de Estado y destacados académicos de distintas ramas del conocimiento. La economía colombiana, además de sus rasgos de economía de guerra, está impregnada de los dinonios del narcotráfico y los intrigulis de la corrupción. Los negocios internacionales se afectan con el tráfico de estupefacientes y se crea la excusa para la intervención de los Estados Unidos. Las cifras de este agujero negro de la economía son tan imprecisas como cuantiosas. Superan 10.000 millones de dólares anuales y producen un gran impacto económico, político, social y militar en todo el país. Tanto así que el paramilitarismo se ha nutrido de esos dineros para sus operaciones militares y evolucionó hasta convertirse en el verdadero cartel de la droga. El gobierno norteamericano apadrina sus propias mafias y deja que los bancos de su país sean los principales medios de legalización de los inmensos capitales de estas. El gobierno de Álvaro Uribe Vélez replicó el comportamiento gringo con la Ley de Justicia y Paz del 2005, de la cual se derivaron legalizaciones de jugosos capitales y dividendos políticos para cambiar la Constitución, asegurar su reelección y apuntalar el impulso del proyecto de corte fascista, el Estado comunitario. La extradición de los capos participantes en el proceso del Ralito no desvirtúa lo anterior ni deja libre las responsabilidades al gobierno reeleccionista de Uribe. El procesamiento y la distribución de sustancias alucinógenas ligadas a otras actividades ilegales generan superganancias por las singularidades de su producción y venta para satisfacer la demanda de los derivados de la coca y amapola en toda Norteamérica. Los carteles colombianos lograron destacarse en este rentable negocio capitalista, cuyos dividendos son aprovechados por los empresarios de las ramas legales de las finanzas, la producción, el comercio y los servicios, así por el mismo Estado que, valiéndose de distintas formas, no ha dejado de tener lo que se llamó la ventanilla siniestra del Banco de la República, que legalizaba dólares procedentes de plata ilícita. En general, se destaca el resultado funesto del narcotráfico en la vida del país, además de construir una actividad económica en la que están altamente comprometidos los grandes monopolios del país y las transnacionales. Ha servido como estrategia para acabar con el aparato productivo y acrecentar el dominio de sectores burgueses emergentes que pugnan con los oligarcas tradicionales por el control y la hegemonía del Estado colombiano. Bueno,
La antidemocracia del régimen político. Colombia a lo largo de su historia vive un ejército de poder político que atiza el conflicto, basado en el desarrollo de fuertes tendencias autoritarias, militares y guerreristas, a menudo inspiradas en tesis fascistas, que socavan más las débiles bases del Estado social de derecho, que se propuso la Constitución de 1991. Hoy en vías de extinción en el embeco de la corte fascista llamado Estado Comunitario, consagrado en la Ley del Plan del 2003, el cual prolongaron hasta el 2010 con muy pocas modificaciones. En este marco antidemocrático, Álvaro Uribe y su bancada aprobaron en el 2003 el Estatuto Antiterrorista, que mejora el Estatuto de Seguridad del expresidente liberal Julio César Turbay, y en 1979 la Corte Constitucional le derogó, pero aún así continúan las redadas y detenciones indiscriminadas como la ocurrida el 11 de marzo en Bogotá a propósito de la protesta contra la visita del imperialista Bush, que dejó 320 detenidos. Las fuerzas militares en la práctica siguen ejerciendo funciones de policía judicial. La autoridad militar continúa actuando por encima de la civil en muchísimos casos, entre otras acciones y medidas contra la libertad política y los derechos civiles de los ciudadanos de las capas excluidas y discriminadas por la capital. Es larga la lista de presos políticos que se han pugnado y cumplen largos años de injustas penas. Estas medidas hacen parte del reforzamiento del papel de la rama ejecutiva del Estado para dejar bajo su arbitrio a las demás ramas del poder público y eliminar los contrapesos democráticos, llegando hasta el delirio con la aprobación de la reelección sin modificar del conjunto de la Constitución para brindar garantías a todos los candidatos a la primera magistratura del país. Así, en vez de evitar las viejas exclusiones aprendidas en el Frente Nacional, se les recuerda para aplicarlas en beneficio a la coalización Primero Colombia, que religió al presidente y ahora incide en la conformación de las instancias de control, las altas cortes de justicia y la directiva del Banco de la República, hasta coparlas con los partidos que la integran. Muchas gracias. Hasta luego.